Aquí ya estamos con Bruno Masi para continuar el programa. No, yo quisiera que vos continúes el programa. No, ¿Qué por tal? favor. ¿Cómo ¿Qué tal, están Bruno? ¿Cómo todos estás? ustedes? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Excelente lo de von Mises, de la escuela austriaca. Escribió más de 50 libros. Y Dios mío. Esa Una es la especie de gente- chaqueñito, más o Sí, menos. esa es la gente que, bueno, y bueno, es fabuloso. Y esa celeridad del dinero, como me gustó esa parte, de que se mueve rápidamente el dinero. ¿Cómo se podría describir eso? Y se hace un cálculo matemático que se llama la teoría cuantitativa del dinero. Eso fue llevado a cabo por un economista muy importante, pero que estaba equivocado. Se ¿Quién? llama Ricardo. Irving Fisher. Fisher. Y el otro era el profesor Frank Knight, uno de la Universidad de Chicago y otro de la Universidad de Yale. ¿Cómo sabes todos esos nombres así de memoria? ¿Cómo sabes todo? No, es cuestión nomás de leer No, y bueno, pero obviamente no puede de leer, analizar, no solamente de leer. Me parece buena la pregunta porque... ¿Cómo podés memorizar todos Yo creo esos que- nombres? Porque no son nombres González, Jiménez, ni Claro, no son ni nombres Masi. de- Son sí, nombres un Copabón, poco ¿verdad? extraños. No sé si me entendés. Sí. Entonces, te felicito. No, chico, no, que- al contrario. Yo me siento halagado y No, te agradezco. te felicito porque realmente es una clase magistral la que das todos los lunes, específicamente acá. Gracias, Bruno. En nuestros canales, el canal 21 de Tigo TV, canal 27 Copaco IPTV y a través de BM Online, muy especialmente porque esto va al mundo entero y es magistral lo que analizás, cómo describís las cosas y bueno, y cómo nos enseñás, porque eso es lo más importante. Gracias, Bruno. Vos nos enseñás. Te agradezco, me siento muy halagado. Y también estuvimos hablando de la guerra del Chaco. Y bueno, justamente, vos podés sintetizar así en pocas palabras. No, Nomás estuvimos hablando de la primera parte, Bruno, de algo que nosotros, yo sé que vos sos una persona que conoce de este tema, no solamente por el lazo familiar que te une a un gran líder y nada más y nada menos que también fue presidente de la República, ¿verdad? En su momento. José Patricio Guyari. José Patricio Guyari. El 29 de septiembre de 1932 se llevó la primera gran batalla en la Guerra del Chaco y fue el bautismo de fuego del ejército paraguayo. Sí, mi pregunta es la siguiente. Se retomó ese fortín Así Boquerón. mismo, se retomó. ¿Y qué quiere decir se retomó? Y antes de ese periodo de 20 días de lucha, del 6 al 20, ¿verdad? De Así septiembre mismo. de 1932, Así ¿qué mismo. pasaba en Boquerón antes? Sí, el ejército boliviano venía ingresando, prácticamente llegó a lo que hoy sería la zona de Filadelfia, Loma Plata, ya estaban en esa posición geográfica. Boquerón era un fortín, no muy grande, pero que tenía aproximadamente una especie de forma de arco que llegaba a unos 10 kilómetros aproximadamente, en donde el ejército boliviano había ingresado, ya llegando a la mitad del territorio paraguayo, para finalmente llegar al río Paraguay. Y su objetivo era, desde el punto de vista estratégico, correcto. Ellos tenían que llegar al río Paraguay y sobre todo llegar a Concepción. Concepción, el nombre de Concepción iba a llamarse precisamente Salamanca, ¿verdad? Lo cual a mí me afecta directamente, pues yo soy concepcionero, ¿verdad? O sea, yo iba a ser un salamanqueño, por ejemplo. Salamanqueño. A ver, en ese mapa, queridos amigos Marcelo y José, de la región occidental, ¿dónde específicamente está Boquerón ahí? A ver, ¿hay algún mapa en el que se señala dónde está Boquerón? Exactamente ahí en ese Chaco Boreal que están mostrando ustedes, ¿verdad? Sí. Que fue la zona del litigio, el territorio en que se peleó o por lo menos se defendía por parte de Paraguay y el avance de Bolivia. ¿Dónde exactamente está Boquerón? Quiero saber yo. Y seguramente la gente, para que se ubique también. Exacto. La Creo gente que anteriormente ya habían colocado. Ahí está justamente sobre esa todo, zona. Sí. ¿Y dónde queda Boquerón y Pitiantuta? ¿Dónde queda en ese mapa general, digamos, del Chaco? Eso está en
En el departamento de Boquerón sería por ahí. Sí. Por ahí sería. De lo que hoy sería a ver si Maricá, Estigarribia. mostrá ese mapa de Boquerón, el departamento de Boquerón. Entonces, para que o sea que ahí mismo estaba el Fortín Boquerón, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Vos te imaginas lo mucho que ya había avanzado el ejército boliviano, Bruno. Sí, Si nosotros analizamos eso, es una extensión inmensa, donde obviamente el objetivo era atenazar al ejército paraguayo para llegar finalmente. A nivel tenaza. Y esa fue la genialidad de Estigarribia, pues yo comenté, no sé si pudiste escuchar cuando venía, Bruno, que una anécdota por el cual Estigarribia le llama al comando mayor, ¿verdad? Y le dice a los generales cómo vamos a hacer la estrategia de la guerra. Y todos los generales de la época, de aquel momento, le dijeron: vamos a tener que esperarle en el río Paraguay, porque si le colocamos a nuestro ejército muy distante del río Paraguay, podríamos ellos hacer una operación tenaza y efectuar un quiebre de la retaguardia. Entonces nosotros nos íbamos a poder enviar a nuestro ejército agua, víveres y municiones. Y de luego también más hombres. Pero no, que ahí se levanta un teniente coronel jovencito, Bruno. Levanta la mano, que le dice: teniente coronel, ¿usted quiere decir algo? Le dice Eusebio Ayala, le dice. Y sí, señor presidente, y con el permiso de mis jefes. Así un poco temeroso quizá, ¿verdad? Porque era muy joven en ese momento. Le dice: la guerra tiene que hacerse muy lejos del río Paraguay. Tenemos que ir enfrente y a buscarle a ellos antes que ellos sigan avanzando, porque si ellos toman el río Paraguay, las posibilidades de que esta guerra se pierda son totalmente absolutas. Bueno, pero ahí también la función o las funciones de estos dos barcos importantes. Así mismo, totalmente. Yo creo que fue... Los acorazados. Sí, en ese momento eran los barcos de río más poderosos, así mismo, bélicamente del mundo, de última tecnología. Y gracias a esos barcos que llevaban, que llevaba parte del ejército, o varias veces, de Asunción hasta allá arriba, Casado y por ahí, llevaba el ejército, contingentes del ejército paraguayo, y ahí tomaba el ejército el tren que los introducía a la mitad del Chaco, más o menos. Que partía de Puerto Casado y se iba a Isla Poí. Isla Poí era el lugar donde estaba el ejército paraguayo. Y ahí puede producción un poco probablemente ayudarnos, Bruno. El que diseñó los dos acorazados que el Paraguay tuvo fue un ingeniero paraguayo. Sí, Bozano. Bozano, exactamente. Claro, excelente. Bueno, para que vos veas nomás, Bruno, y para la audiencia, ¿verdad? Esa generación, el ingeniero Bozano fue ingeniero en una importante universidad norteamericana. Fue ingeniero. O sea, no estamos hablando de una generación de poca ralea. Y él estuvo fiscalizando todo el proceso de construcción de estos barcos. Así mismo. Allá en los astilleros italianos. En los astilleros italianos. Claro, o sea que no y fue tuvo una cosa... la genialidad, en este caso, de Bozano, porque él, siendo ingeniero naval en una importante universidad americana, conocía perfecto, y estos dos barcos que nosotros, estos acorazados, Bruno, representaron lo más moderno que se pueda conocer, incluso a nivel mundial en aquella época. Y después nunca Paraguay compró otros acorazados así, desde aquel momento a hoy al presente, son los únicos que están ahí, ahora son, creo que históricos, no sé qué. Te puedo contar una anécdota familiar. Sí, ¿cómo no? Cuando mi papá nos llevó por primera vez al Ambigua, yo tenía creo que 12, 13 años, nosotros somos 8, pero en ese entonces éramos 3 hermanos. Bueno, le voy a hacer conocer la base naval paraguaya. Y nos íbamos aquí, cruzamos por Artigas, y viste que tiene ahí Banco San Miguel, te va a Ambigua. Sí. Y llegamos, bájense, nos bajamos y miramos. Había 3 canoas. Este es hoy en día la base naval paraguaya. 3 canoas. 3 canoas bien pintadas. 3 canoas. Pero el mensaje que papá nos quería dar es cómo nosotros habíamos decaído en todo. Sí, claro. Alguna vez van a entender, porque éramos muy chicos todavía nosotros, ¿verdad? Lo que significó el ejército, la parte de lo que se llama el liderazgo.
intelectual, moral sobre todo, que tuvo esa generación. Y hay que adosar de que Paraguay no prestó un peso para la guerra. Exactamente. Paraguay no se endeudó. Acá se hace un baño y se saca un crédito. Se presta. Ahí están en hecho, por ejemplo. Del Fondo que te Monetario. Felicito, por cierto, por tu editorial de la vez pasada. Ah, sí, ¿escuchaste? Muy bien, sí, muy bien. Bueno, pero no hay que mezclarlos tanto pero porque estamos tan lejos de aquello. Pero muestra pues ese paralelismo, Bruno. ¿Cómo es posible que el Paraguay se tenga que endeudar de esa manera? Una ciudad capital se tenga que endeudar y al final no se presta ni servicio. Sí, claro. O sea, acá estamos hablando de un robo directo, escandaloso, que está lejos de esa herencia que nosotros tenemos que honrar a esa generación de paraguayos y paraguayas, por cierto también, porque están las enfermeras también del Chaco, a las cuales también hay que rendir hicieron homenaje. Un trabajo espectacular, porque sí. Bueno, en realidad uno si se retrotrae, no sé, si hipotéticamente hoy tuviéramos un conflicto bélico, porque los conflictos ya generalmente no son ni bélicos, pero ahora por internet nomás es todo el... Pero los conflictos, si fueran... No sé cómo íbamos a defender nuestra patria. No hay forma, Bruno. No hay forma. Es más, Bruno, no hoy tenemos la guerra... ejército, o sea, el ejército, no sé qué hace el ejército, y está totalmente desarticulado en todos los aspectos, ¿verdad? Pero hoy la guerra ya es de otra manera. La guerra que ya se vino es el reglamento 1115, la guerra que se vino el pacto del futuro, y nosotros no estamos pudiendo responder cómo debemos realmente responder, porque ya no tenemos líderes y patriotas. Los patriotas deben tener una mirada lejos, así como decía José Ortega y Gasset. No mirar solamente lo que se llama el árbol, sino el bosque. Esa mirada estratégica no existe, porque acá hemos destruido el sistema educativo y hemos destruido el concepto de la excelencia. Vos sabés que en la era de Stroessner, 34 años, Paraguay y el gobierno de Stroessner construyeron 28 buques. ¿Vos sabías eso? Sí. 28. No sabía 28, pero... No, 28 barcos de la flota mercante del Estado. Esa famosa nave que surcaba hasta Concepción, ida y vuelta, como de Paraguay, Humaitá, no sé qué era también. Uno era presidente Stroessner y el otro era Carlos Antonio López. Esas naves. Yo viajé varias veces porque me venía de Concepción. Fueron construidas en España y en Japón. Así mismo. 28 naves. Señoras naves. Y también entraban ahí los, ¿cómo se llama? Estos barcos que cruzaban el Atlántico. El buque guaraní, por ejemplo. Claro, que eran barcos que se iban de Montevideo, de Buenos Aires hasta... y el buque guaraní está ahora encallado, destruyéndose, corroyéndose. Igual que estos dos barcos que citaste, que iban a Concepción. Y hasta Bahía Negra se llegaba. Todo está venido a menos de una manera impresionante. 28 buques, nadie habla de esto. 28 buques destrozados. Y bueno, que se habrá costado mucha plata todo ese conjunto, ese puñado de barcos, ¿verdad? En su momento. Hasta una época determinada nosotros tuvimos, por ejemplo, nosotros no tenemos que olvidarnos también, ya que estamos hablando nomás, Bruno, obviamente estamos hablando pero también, por ejemplo, un poco más adelante, a una persona que era realmente un genio, y que se merece también nuestro reconocimiento, que es el ingeniero Enzo de Bernardi. Sí, espectacular, por supuesto. El ingeniero Enzo era de Bernardi un reloj suizo, la Ande. Alto quilates. La Ande era un reloj suizo. Y obviamente la gente no lo conoce o lo relega, lo menosprecia alguno, por supuesto, por mucha ignorancia. Pero el Paraguay estaba en condiciones de hacer ese gran salto, pero faltaba las ideas correctas, todavía ir más. Y hoy en día lo que hace falta es patriotismo y sobre todo ideas correctas. Bueno, y hubo un visionario a otra escala, digamos, en otra esfera, que también pensó mucho en su país, ¿verdad? El doctor Rubén Darío Hug de Belmont, que hizo también el famoso anfiteatro. Totalmente. Que dice que este fin de semana se llenó de gente joven con reciclarte con todos los grupos que vinieron de afuera, pero totalmente venido a menos porque robaron hasta
el último tornillo de las sillas que fueron traídas de Estados Unidos, sillas de metal en su momento, ¿Te imaginas? todas organizadas para cerca de 25,000 butacas, ¿verdad? Inclusive esa enorme medialuna, plataforma de ese anfiteatro es mayor que el que tiene Chile en Viña del Mar, y con la diferencia a favor de que está en una altura y la Quinta Vergara está en un hoyo, y no tiene la capacidad para lo que fue diseñado ese anfiteatro nuestro de San Bernardino, que era con mayor cantidad de gente, ¿verdad? Y todo eso, Sí. Ahí está el... y todo eso, ahí está, y todo eso se vino todo eso se vino abajo, inclusive el Condovac, ¿te acordás? Porque era el Condovac, allá en San Bernardino. Era toda una visión como para decir Paraguay está a la altura de cualquier país del mundo, y con la conexión que él tenía con Televisa, la idea madre era que se hagan acá los grandes festivales y que se invite a todas las grandes figuras de la música. Totalmente. Ahí está. Y bueno, esas son las personas que tienen una visión, un visionario, estrategia. Y después le siguieron con la vaina, y bueno, hicieron también que su banco, que era de mucha credibilidad, se deshaga por completo, porque lanzaron la bola de que la gente estaba retirando Así la plata mismo. del banco. Sí. Del banco VIP, ¿cómo se llama? Sí. Banco, no me acuerdo. Banco de Inversiones del Paraguay. Banco de Inversiones del Paraguay. Y todo el mundo se fue y retiró la plata. Así mismo. ¿verdad? No, sin duda. Y entonces él se quedó hablando tanto el en japonés. Dr. Hugh de Belmont, Enzo Bernari, a quien estamos recordando ahora, Bruno, realmente se En vez de merecen. apoyar acá, se tira para abajo. Sí, y la teoría del cangrejo, pues. Claro, La teoría del cangrejo. Apenas es uno así. quiere salir adelante y todos les tiran hacia abajo, porque todos tienen que ser iguales. Así Iguales mismo. en la ignorancia y en la miseria. Y Cuando hasta en realidad hoy- lo que hay que es empujarle al que puede más. Y hasta hoy en Francia, en las universidades francesas, creo que se estudia al mariscal Estigarribia Totalmente. como Se estratega estudia. militar. Claro, eso es sabido. ¿Vos sabías que Eisenhower, cuando se diseñaba el ataque o sea, lo que se llama el plan del día D, Sí, ¿verdad? sí. Estamos hablando un poco antes de 1940, se empezaba a hablar ya de lo que se llama el día D. Durante 2 años estuvieron estudiando eso. Eisenhower, que era el comandante en ese momento general de las fuerzas aliadas, pensó en que uno de los comandantes del día D tenía que ser José Félix Estigarribia. Ah, sí, no sabía ese No detalle. era cualquier... no, eso para que te den la posibilidad de que vos puedas ser uno de los que iba a comandar. No sabía ese gran Eisenhower detalle. pensó en José Félix Estigarribia. Lamentablemente José Félix Estigarribia muere en 1940, como sabemos, En un accidente aéreo. en un accidente aéreo. Lamentablemente. Bueno, y en fin, es parte de la historia, pero esa parte de la historia, en líneas genéricas, las generaciones o los gobiernos que vinieron después, como siempre quisieron y quieren hasta ahora como menoscabar o pasar a un segundo plano. No pueden nomás decir que el Paraguay no ganó la guerra del 32 al 35 y bajo qué circunstancias y bajo qué gobierno. No les queda otra que decir todo eso, ¿verdad? Sí. Pero lo interesante también ahí era que la gente se iba como patriota a pelear, Así no representando a facciones políticas. Así mismo. Eso no existía, ¿verdad? Así mismo. La gente fue reclutada como gente paraguaya, patriota, Sí. para defender su patria. Así mismo. Por eso hicimos un homenaje, Bruno, aquí en el programa también, al soldado desconocido, ese Pinandí, ese que salía de su capuera, ese que salía de los lugares más humildes. Y obviamente lo único que deseaba era defender la tricolor bandera. Claro, que es Eso lo que, eran patriotas. que es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, todos juntos. Siempre pregonamos acá nosotros, entre comillas. Pero hoy ¿verdad? están todos unnubilados por el fulgor del oro. Así, che. Y al estar unnubilado por el fulgor del oro y de la plata, desde luego el patriotismo lo dejan de lado.
porque prefieren desde luego sus propios intereses antes que pensar en la honestidad y sobre todo las cosas en el concepto de un Paraguay grande, como debe ser. Sí, el Paraguay tiene que ser un grande. país grande, siendo por supuesto mediterráneo. Nosotros podemos constituirnos en un faro de grandeza y libertad, porque lo tenemos todo. Y justamente ahí estamos hablando de la guerra, porque el Chaco, Bruno, no hubiéramos tenido las cooperativas, no hubiéramos tenido la soja, la ganadería, los productos lácteos, cárnicos, si no hubiera sido por esos jóvenes, cuyo promedio de edad era de 21 años. Y Eligio Ayala, que fue el primero en invitar a estos colonos así mismo, a que se centren ahí y trabajen y laburen. Hablando de visionarios, hablando de visionarios. Eligio Ayala fue el que los trae a los menonitas y los recibe en el puerto de Asunción y les habla en alemán. Así, fabuloso. Claro, sí, él estudió también. Claro, él estudió allá en Europa. O sea, el nivel de Eligio y Eusebio Ayala era extraordinario. Eligio Ayala les recibe y les dice, señores, acá ustedes van a poder trabajar, nadie les va a perseguir, ¿verdad? Y les da, por supuesto, muchas concesiones. El tema, por ejemplo, de no tener que hacer el servicio militar, que es lo que pedían en su momento los menonitas, ¿verdad? Porque tenían un concepto religioso particular. Y Eusebio Ayala les dice, con mucho gusto ustedes pero el lugar donde ustedes van a ir es en esta zona. Y esa generación de menonitas que vino, obviamente, se merece, de paso, también un gran elogio, porque la tuvieron que soportar un clima que no era precedente el de Ucrania, el de Rusia o el de Alemania del Norte, ¿verdad? O el de Canadá. O el de Canadá, donde ellos venían, y después, por supuesto, también de la zona de México, de Durango, que ahora por eso tenemos Nueva Durango también, etcétera. Y eran personas que realmente venían a trabajar, y así lo lograron. Y por eso el emporio de las cooperativas menonitas realmente se merece todo el elogio y el apoyo de todos los paraguayos. Y mi idea, yo creo que mucha gente tiene la misma idea, es que Paraguay, Bolivia y Perú se unan para esa flota mercante tripartita en un puerto peruano que haga que nuestros productos y los productos de estos dos países relativamente análogos con relación a Paraguay puedan llevar sus mercaderías, sus productos hasta los puertos de China, hasta los mercados chinos. Totalmente. Así y viceversa. O sea que, en fin, tenemos que, aparte de la bioceánica, una cosa es la bioceánica que estaba por terminarse, que me parece muy bien, pero la bioceánica nos vuelve a comunicar con Argentina. O sea que hay que pasar por territorio argentino para conectarnos con Chile. En cambio, lo que yo estoy planteando es una tripartita, ¿cómo se llama? Una flota mercante tripartita entre Paraguay, Bolivia y Perú. Y Perú, sí. La bioceánica va a ser va a significar un antes y un después para el Paraguay. Cuando nosotros nos demos cuenta que la hidrovía Paraguay-Paraná, que por cierto es la tercera a nivel mundial, luego de Estados Unidos y de China, nosotros tenemos la tercera fuerza en cuanto se refiere a hidrovía en el mundo. Lo primero es Missouri y Mississippi de los Estados Unidos, la otra en China y la tercera del Paraguay. Y la bioceánica, Bruno, va a tener un efecto multiplicador extraordinario. Pero para eso nosotros aquí, ¿verdad?, tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos que también ordenar la casa. Tener, por ejemplo, por dar un ejemplo así sencillo, tener mejores intendentes. Por poner nomás un ejemplo así sencillo, ¿verdad? Así sencillo. Tener mejores intendentes y gobernadores, que no sé qué hacen los gobernadores. Claro. ¿Entendés? Y bueno, en fin, pero no vamos a entrar en eso. Hoy es un día feriado por lo del 29 de septiembre, hoy es 30. Es el último día del mes de septiembre, que es el mes 9 del año. Mañana arranca el mes 10, octubre. Y bueno, y hay que sellar con muchas cuestiones. Tuvimos en estos días, en esta última semana, muchos acontecimientos. Y bueno, y yo te agradezco de vuelta, volviendo al tema inicial desde
el arranque mío acá junto al querido Víctor Pavón. Te felicito por esta ponencia tuya de todos los lunes. Gracias, Bruno. Yo que estoy nos muy nos ilustra por y la nos oportunidad, enseña. por supuesto, y estoy muy agradecido. Y es muy importante realmente tener estos espacios y espero siempre corresponderlo, ¿verdad?